Antes de ver el video te pedimos que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes y sobre todo, si te interesan algunas de nuestras propuestas, que te pongas en contacto con nosotros porque estamos en plena campaña de afiliación porque nos queremos presentar en las próximas elecciones. Ahora vamos con el video. Hola, esto es un nuevo capítulo de Dato Mate Relato y hoy vamos a ver qué está pasando con las inversiones extranjeras. Vamos a responder la pregunta, ¿vienen o no vienen? Antes de arrancar con el video, me gustaría que todos escuchemos el siguiente audio de Salvador Di Stefano. Es un economista muy cercano al gobierno, vinculado con el mundo agropecuario, que hace una semana sostenía lo siguiente. Vos fijate cómo estabas vos cuando asumió el presidente. Vos tenías déficit fiscal, con lo cual el que te miraba de afuera decía, esta gente gasta más de lo que ingresa. El que te miraba de afuera dice, mira, ese déficit se financia con emisión monetaria. No venía nadie a invertir a la Argentina. La inversión se genera si tenés superávit fiscal. Si no tenés superávit fiscal, no genera inversión. Bueno, como se ve acá, Salvador hace una especie de explicación, una deducción abstracta de la relación entre déficit fiscal con inversión extranjera. En este razonamiento no podría haber altos niveles de inversión extranjera si hay déficit fiscal y, digamos, la contraparte de eso es que con el superávit fiscal que vemos desde principio de año, desde que asume Milei, la inversión extranjera estaría lloviendo en el país. Recordemos la vieja promesa de Macri de lluvia de inversiones. Bueno, según la hipótesis y todo este relato que nos cuenta Salvador, esto estaría pasando ahora. Bueno, lo interesante de todo ese audio es que es justamente lo contrario de lo que está pasando en la realidad y lo que pasó hasta el año pasado. Veremos el siguiente cuadro que brinda información de la inversión extranjera directa, la Argentina medida por trimestres. Esto lo informa el Banco Central de la República Argentina. Acá está marcado en color, digamos, de cada tipo de gobierno. Lo amarillo es el PRO, lo celeste es Unión por la Patria y lo violeta es el gobierno de Milei. Lo que vemos es que a partir del año 2022 la inversión extranjera directa crece muchísimo, pero muchísimo, dejando muy por encima de la inversión macrista. Y el crecimiento de la inversión extranjera alcanza su pico en el año 2023, con el último trimestre del 2023, y empieza a caer justamente a partir del primer trimestre de este año, y ya en el segundo trimestre se desploma por completo. Ahora después más adelante vamos a ver una serie de hipótesis para explicar por qué está pasando esto. Pero por lo menos dejemos esto claro. Este relato liberal, según el cual la Argentina estaba cerrada al mundo, y ahora que hay superávit fiscal y que el gobierno es un gobierno anarcocapitalista, por lo menos cercano al liberalismo, bueno, ese relato según el cual en estas condiciones las inversiones no paran de llegar, y es falso. De hecho, el fondo de olla es tal que hace un par de meses los tuiteros libertarios festejaban la instalación en la Argentina de un local de Victoria's Secret. Digamos, si esas son las inversiones que van a venir al país, mirá, no vengas. Ahora, también está, siguiendo esta lógica del fondo de olla, los constantes retuiteos de las publicaciones de Elon Musk, que entre otras cosas recomienda invertir en la Argentina, pero sin embargo él no viene a invertir en la Argentina. Entonces, esta propaganda oficial queriendo mostrar algún logro con este tipo de promesas o inversiones que no son inversiones a gran escala, que no son inversiones productivas, tiene que ver justamente con un intento de intentar ocultar el hecho de que las inversiones no están llegando. Ahora vamos a avanzar un poquito más con eso. Pero miremos también la serie de inversión extranjera a largo plazo, como para poder dimensionar cuál es la magnitud y qué relevancia histórica tiene las inversiones del año pasado en relación a, por ejemplo, los últimos 40 años. Si tomamos el siguiente cuadro, que esto está armado sobre la base de datos de la CEPAL, vemos que justamente la inversión extranjera anual ahora del año pasado está casi a la par que el pico histórico del año 99. O sea, si sacamos el año 99, de hecho estaríamos en el año
que la Argentina recibió mayor magnitud de inversión extranjera directa. Pero bueno, de todas formas, vemos que lo del año pasado está casi a la par del pico del 99, que fue el último año del gobierno de Menem, que recordemos, según Milei, es el mejor presidente de toda la historia argentina, salvo él, capaz, que ahora solamente dirá que él está haciendo la mejor presidencia. Y de hecho, está interesante la serie porque no solamente muestra esta idea de que hay una asociación entre kirchnerismo y cerrarse al mundo, cerrarse a la inversión extranjera durante el gobierno de Alberto, sino que uno lo puede ver en largo plazo cuando ve que la inversión extranjera directa promedio durante el kirchnerismo fue más alta que durante el menemismo. Y que esto no tiene que ver con una serie de políticas determinadas en favor o en contra del capital extranjero, sino que tiene que ver con una cuestión más de fondo, más estructural de la dinámica económica de la Argentina, que en ciertas condiciones hace para el capital extranjero mucho más rentable invertir en el país que en otras condiciones, independientemente del gobierno. Después X gobierno puede tomar determinada política económica que termine de redondear ese ciclo de inversiones, pero no va a ser la explicación última o determinante que marque cuánta plata va a entrar al país en inversiones productivas. Bueno, aprovechemos también la columna para ver específicamente en qué sectores de la actividad económica están invirtiendo las empresas extranjeras. Hay 4 categorías principales que son, en primer lugar, se invierte en la industria manufacturera, ese es el sector que más capital extranjero recibió. En segundo lugar, los bancos comerciales, que en sí eso no dice mucho porque puede ser que con esos bancos comerciales o los fondos de esos bancos comerciales estén destinados a actividades productivas, puede ser. También en tercer lugar aparece el comercio al por mayor y por menor de reparación de vehículos, de automotores, motocicletas, todo ese sector automotriz. Y además, en cuarto lugar, que es lo que más interesante, es la explotación de minas y canteras. Que esto está muy relacionado con las inversiones mineras, con las inversiones petroleras, sobre todo vinculadas a Vaca Muerta. Al final del video vamos a comentar un poquito de cuál es la perspectiva de ese renglón de inversión extranjera y que puede cambiar muchísimas cosas en este patrón de inversión en los próximos años. Entonces, los datos están sobre la mesa. Desde que asumió Milei, la inversión extranjera directa se desplomó. Y la Argentina, que venía teniendo un ciclo creciente de entrada de capital extranjero en actividades, como vimos, productivas, ese ciclo se cortó. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lejos de llover inversiones de todo el mundo, a pesar de las recomendaciones de Elon Musk, las inversiones no llegan? Bueno, yo tengo 2 hipótesis. Si tienen alguna otra o quieren corregirme, espero sus comentarios en la caja, acá abajo. Pero va la primera hipótesis. Primero, desde la discusión y la presentación del proyecto de la ley bases que contenía como capítulo, uno de los capítulos principales, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, muchas empresas transnacionales, multinacionales, que iban a invertir, que ya tenían una serie de inversiones pautadas para la Argentina, frenaron ese ciclo de inversiones justamente a la espera de que se implemente, se reglamente el RIGI. ¿Por qué? Porque si el gobierno le está prometiendo que van a tener un montón de beneficios impositivos, sobre todo, y además otras ventajas como la libre importación, una menor composición obligatoria de contenido local, bueno, en ese sentido es lógico que empresas extranjeras que van a invertir, que ya tienen empezado la inversión o que no, que estén esperando la reglamentación del RIGI. Bueno, el RIGI se reglamentó más o menos hace un mes, así que probablemente tengamos novedades en cuanto a la entrada de capital extranjero, por lo menos para cuando se informe el último trimestre del año. Entonces, en parte, el freno de la inversión extranjera directa es consecuencia directa de la decisión del gobierno de establecer este régimen de incentivo. Pero lo interesante de todo eso, porque uno puede decir, bueno, pero es un retroceso que se hace para después avanzar de nuevo más rápido.
Pero lo que quiero mostrar es que la inversión extranjera directa estaba entrando al país, estaba entrando masivamente, alcanzando picos históricos, sin necesidad de ningún régimen de este tipo, que no es que no los hubiera, no es que no hubiera un régimen de incentivo a las inversiones extranjeras. De hecho, la minería tenía su propio RIGI. Pero lo que hizo el gobierno nacional con todo esto es frenar, entorpecer, ralentizar la entrada de capital extranjero para encima regalarles beneficios impositivos a empresas que igual iban a invertir. Pensemos que las actividades que hoy están más apuntadas, que se supone que son estratégicas, que son minería, petróleo y energía, son actividades para las cuales la Argentina, usando términos liberales, tiene ventajas comparativas y que tarde o temprano, o sea, y tienen tal rentabilidad que no hacía falta ningún régimen de beneficios impositivos. Porque, insisto, los capitales, como vimos, estaban entrando masivamente. La segunda explicación, y que eso sí lo planteamos también durante la columna del RIGI, si no la escucharon, vayan a verla, quedó muy buena, es lo siguiente. No sé si se acuerdan que ya había un acuerdo hace varios años, hecho entre YPF y Petronas, esta empresa petrolera, para instalar una planta de licuefacción en Bahía Blanca. Milei en los primeros meses del año lo que hace es cambiar el emplazamiento de la planta, puede ser por motivos políticos, por motivo que sea, pero cambia el emplazamiento de la planta de Bahía Blanca a Neuquén. ¿Cuál es el problema? Que el lugar donde se iba a instalar la planta, no tiene una infraestructura básica como para que eso empiece a funcionar muy rápidamente, cosa que sí tiene Bahía Blanca, por cuestiones históricas. Entonces, y además en un contexto en el cual el gobierno está diciendo que no va a financiar más la obra pública, es decir, no va a haber perspectiva de que en el mediano plazo haya infraestructura como para poner en funcionamiento una planta de liquefacción, ¿qué terminó pasando? Se cayó la inversión. Entonces, después empezaron a ver quién se hacía cargo de eso. Entonces, es importante la cuestión de la infraestructura y el gasto público que garantice esa infraestructura básica. Si no me creen a mí, que soy zurdo, empobrecedor, analógico y lo que sea, escuchemos otra vez a Salvador Di Stefano, que describía muy claramente lo que está pasando en Cuyo. Mira, están llegando las inversiones de todos lados. Yo estuve en San Juan hace una semana atrás y la verdad que lo encontré a todo desconcertado porque la ciudad de San Juan tiene 300.000 habitantes y están llegando inversiones que ellos mismos no pueden abastecer, digamos, con el sector privado de San Juan solamente. En Neuquén pasa lo mismo. Vos vas a Neuquén y realmente no hay hotel, no hay todavía alojamiento para toda la gente que tiene que trabajar allí. Bueno, al margen de esta idea de que, bueno, hay tanta inversión que no da abasto, suena mucho a la explicación que daba el gobierno de Alberto Fernández cuando en la recuperación post-pandemia, el crecimiento económico que hubo después de la cuarentena, que decía, bueno, si hay cortes de luz es porque crece tanto la economía que no se da abasto. Bueno, en ese sentido, la explicación de Salvador es muy parecida. Pero lo interesante de todo eso, que se termina deslizando, es que el sector privado no puede garantizar la infraestructura básica que requiere el capital extranjero para empezar a operar el país. Y como esa inversión, ese gasto público no va a estar, por lo menos en el mediano plazo, las inversiones extranjeras están muy entorpecidas por la propia política del Estado Nacional. Y esto no es algo que uno diga, bueno, la Argentina siempre funciona así, es una cuestión cultural, y en otros países funciona de otra forma. Uno ve cualquier país, incluso hasta los que aparecen arriba de todo en el ranking de índice de libertad económica, los estados invierten muy fuerte, mínimamente en infraestructura básica, para asegurar que la inversión extranjera pueda llegar, empezar a producir y, bueno, acumular capital, ya sea para el mercado interno o para el mercado externo. Pero si esa infraestructura no está, entonces no va a funcionar. Y de hecho también invito a que se miren mi última columna sobre la cuestión de las viviendas y que aparece la problemática planteada en este último audio de Salvador, es que parte de la inversión en infraestructura tiene que ver con garantizar el alojamiento de los trabajadores que vas a utilizar para empezar a producir determinado bien o producto. Entonces, si vos no tenés eso, algo tan básico como lugar para que se alojen los trabajadores, y mirá, las inversiones extranjeras van a llegar a cuentagotas y si llegan,
van a tardar muchísimo en empezar a operar si tenés todas estas trabas. Bueno, como para ir cerrando el video y que después no me caiga el archivo, no estamos diciendo que las inversiones no van a llegar. Puede ser que haya un boom de inversiones. Es probable también, y esto ya es una opinión personal, es probable que finalmente Milei termine aflojando con la cuestión de la obra pública. Así como ahora dice que es importante que el Estado haya intervenido y que tenga una posición importante en cuanto a energía nuclear, a pesar de que después hace otra cosa, pero puede ser que afloje en cuanto a la obra pública, sobre todo porque está muy rodeado de los sectores vinculados a la obra pública. Es probable que finalmente termine aflojando en función de esto. Tiene esos volantazos, bueno, este puede ser otro volantazo. Y es probable que llevan inversiones extranjeras, es probable, no es seguro, y que haya un boom exportador sobre todo de materias primas vinculadas con el petróleo y con la minería. Pensemos que estamos en un contexto internacional muy favorable a países como la Argentina, estamos en un contexto en donde estamos viendo la transición energética a una matriz más eléctrica y eso implica que va a haber una mayor demanda de litio y de cobre. Entonces, en ese sentido, la Argentina está muy bien posicionada, entonces tarde o temprano las inversiones van a llegar. E independientemente de lo que haga Milei o lo que haga otro gobierno, esas inversiones van a llegar. Porque, insisto, estamos en un ciclo muy favorable para la economía argentina. ¿Cuál es el problema que podemos llegar a tener en el horizonte? Pensando ahora en el conjunto de la población. Bueno, les recomiendo que se miren el especial de Hay Plata de fin de año, donde en la entrevista que me hacen, bueno, en ese programa, yo comento que uno de los problemas que puede llegar a tener la Argentina en los próximos años es caer en la enfermedad holandesa. La exportación masiva, un boom masivo de exportaciones de materias primas vinculadas a estos sectores, que se sumarían al clásico sector agrario, puede tener consecuencias negativas si el Estado no tiene un papel, digamos, que canalice esos recursos, puede tener consecuencias negativas para las actividades manufactureras. Y entonces, la consecuencia más inmediata es que podemos llegar a tener dos Argentinas, una vinculada al sector exportador, la minería, el petróleo, el sector agrícola, y otro sector que o una parte importante de la población que no va a encontrar empleo productivo, porque, digamos, en esta dinámica económica es probable que la industria manufacturera, que ya está en recesión, no encuentre un nicho para empezar a crecer y poder absorber empleo. Entonces, bueno, vamos a tener un problema y lo más probable es que tengamos, a pesar de todo lo que nos venden los liberales, más miseria, más pobreza y más desempleo. Nos vemos la próxima.